Bueno, vamos a continuar con la jornada. Ahora tengo el placer y el honor de presentar a una excelente profesional del Hospital de Clínicas que está con un pie en cada lado. Y ella les va a explicar por qué. Con nosotros la doctora Lapetina. Aplauso fuerte. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Gracias a la señora Nora López por permitirme compartir con ustedes un poquito de la experiencia que tenemos en la división de neurocirugía con el equipo de reflexología clínica. También agradezco a las autoridades del hospital, a la comisión interna y a la Secretaría Asistencial que hicieron posible esto, y a todos ustedes que nos siguen acompañando en este encuentro. Bueno, a ver si funciona esto. Bueno, como les dije, la idea es comentarle un poquito sobre lo que vivimos junto con el equipo de reflexología y los pacientes que acompañamos. Han escuchado en el transcurso de la mañana que se habló mucho sobre los síntomas, ¿sí? Este cambio que se está haciendo sobre esta medicina más integral nos orienta en la persona y en los síntomas, las molestias que el paciente... ahora sí. Y las molestias... No quiero darles la espalda. Y las molestias, los síntomas que los pacientes refieren, no tanto orientándonos en modificar la enfermedad en sí misma. Entonces, los síntomas son todas aquellas molestias que el paciente dice que tiene. Por supuesto, tenemos que creerle al paciente, sobre todo cuando nos habla del dolor, y como dice ahí también, es una percepción subjetiva, o sea, es única de cada persona. Los síntomas son múltiples. En enfermedades crónicas, en general, los síntomas son múltiples. O sea que el paciente puede tener dolor, por ejemplo, y estar asociado a insomnio, a ansiedad y a otras molestias. En general pueden ser intensos, pueden ser leves, moderados e intensos, pero cuando vemos pacientes nosotros acá en la institución, son síntomas y el dolor específicamente que genera mucho sufrimiento y de una intensidad alta, severa. Dependen de muchos factores, no solo de la enfermedad en sí misma, sino también de los tratamientos que se hacen para tratar de controlar la enfermedad. Cambian, son dinámicos en el tiempo y afectan en forma multidimensional, no solo la parte física de la persona, sino también lo emocional, lo espiritual. Entonces, el dolor es el síntoma más prevalente y es una enfermedad en sí misma, y hay otros síntomas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en reflexología lo que vemos es el alivio de muchos de estos síntomas, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué tenemos desde la medicina para poder aliviar, para poder controlar estos síntomas? Tenemos medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las medidas farmacológicas tenemos una guía que se las presento para el que nunca lo había escuchado, la escalera analgésica, que la propone la Organización Mundial de la Salud allá por el año 1984, que nos orienta de acuerdo a la intensidad del dolor. Estoy hablando específicamente de dolor ahora porque, como les dije, es el síntoma más frecuente. De acuerdo a la intensidad que el paciente nos refiere que tiene dolor, puede ser leve, moderado o intenso o severo, vamos a pensar en un esquema analgésico. Para dolores leves, por ejemplo, pensamos en paracetamol y antiinflamatorios. Cuando el dolor es moderado, por ejemplo, pensamos en tramadol y podemos agregar ese primer escalón. Y cuando el dolor es severo, o sea que le pone el paciente una intensidad mayor de 7, podemos pensar en opioides fuertes, por ejemplo, la morfina. También incluimos aquí un cuarto escalón, que serían las medidas intervencionistas. Y como base de esta escalera, podemos asociar coadyuvantes, medicamentos que no son en origen analgésicos, pero que tienen efectos analgésicos, como antidepresivos, anticomiciales,
El soporte emocional es sumamente importante porque, como les dije, el dolor es una enfermedad en sí misma y afecta todas las dimensiones de la persona, entonces el acompañamiento, soporte emocional es fundamental. Y los tratamientos no farmacológicos. Dentro de estas estrategias no farmacológicas podemos encontrar, por ejemplo, la acupuntura, la homeopatía, lo que vieron, el reiki, tai chi y, por supuesto, la reflexología. Les voy a compartir entonces este trabajo que venimos realizando desde principio de año con el equipo de reflexología aquí del hospital, con el objetivo de mostrar un poco, lo más objetivamente posible, la mejoría que manifiestan los pacientes cuando reciben este tipo de terapias, que, como vienen escuchando y seguramente muchos de ustedes vivieron, nos queda claro a todos, pero es bueno hacer este ejercicio y poder objetivarlo. Sabemos que la reflexología y otras terapias complementarias son elegidas por la mayoría de las personas, muchas veces paralelas, ocultas al profesional de la salud. Por eso me parece también esta oportunidad, este momento, una linda oportunidad para recomendarles que les comenten a los profesionales de la salud si usan este tipo de terapias, porque como escucharon a la doctora Lunik, todos aprendemos. Y porque ustedes también los pacientes también se pueden sentir más acompañados. Entonces, la reflexología, como les dije, y otras terapias complementarias las usan los pacientes no solo para los tratamientos físicos, sino también para, no solo para los síntomas físicos, sino para también los síntomas emocionales y fundamentalmente para mejorar la calidad de vida. Bueno, entonces, tomamos el periodo de febrero a mayo de este año, se lo voy a mostrar lo más rápido posible. Desde febrero a mayo de este año se vieron en el servicio, en la división de neurocirugía, 78 pacientes y les realizamos una encuesta virtual al inicio del tratamiento y después de un mes de tratamiento a este grupo que seleccionamos, que es el grupo de pacientes ambulatorios. El requisito era, por supuesto, que el paciente esté de acuerdo y que esté de acuerdo con el consentimiento, nos dé el consentimiento y que hayan recibido al menos 4 sesiones de reflexología de 20 minutos con el protocolo de reflexología clínica, con y sin otras terapias farmacológicas, no farmacológicas e intervencionistas. Bien. Dentro de los datos sociodemográficos de la población, la mayoría eran mujeres. El rango etario predominante fue de 41 a 60 años. Fíjense en los síntomas. El dolor fue el síntoma que motivó la consulta en la mayor frecuencia, en la mayoría de los pacientes, en un 47%. Dentro del dolor tenemos dolor crónico, por supuesto, era uno de los requisitos. Dolor crónico, musculoesquelético generalizado, acá incluimos la fibromialgia, dolor neuropático periférico y cefaleas. Dentro de la sintomatología que también presentaban los pacientes estaba la ansiedad, angustia, miedo, había otros componentes desde el área emocional, insomnio, muy importante, y el síndrome vertiginoso. Parte de esa encuesta que les había comentado virtual, se les hizo este cuestionario. El cuestionario es sobre el estado de salud de los pacientes y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar que, fíjense, en rojo está al inicio, ¿sí? Y en verde el seguimiento. Al inicio de este estudio, la mayoría de los pacientes tenían una salud que ellos describían como mala y regular. Y luego de las 4 sesiones aumentó el número de pacientes con una calidad de vida, un estado de salud entre excelente y muy buena.
Otro cuestionario que hicimos es esta escala, que es la escala de impresión global, de mejoría global del paciente, que es muy sencilla y práctica en la actividad asistencial, porque se hacen simplemente se le pregunta al paciente cómo interpreta usted su estado, cómo interpreta usted la mejoría del tratamiento que está recibiendo. Entonces, los pacientes nos pueden decir que está muchísimo mejor, mucho mejor, un poco mejor, no notó ningún cambio, un poco peor, mucho peor y muchísimo peor. Y fíjense qué pasó con esto y la reflexología. El 96% de los pacientes dijo que estaba muchísimo mejor y mucho mejor. O sea que podemos hablar a partir de este simple cuestionario que lograron el éxito terapéutico de acuerdo a los datos, como les digo, de la escala de impresión de mejoría global del paciente. Como conclusión, entonces, podemos decir que los resultados preliminares brindan datos relevantes sobre la respuesta terapéutica significativamente positiva en comparación con otros tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, especialmente para el alivio del dolor. Bueno, muchísimas gracias. Traté de ser lo más rápido posible. Rápido quise mostrarles un poquito y de la forma más objetiva, porque los comentarios individuales los tenemos todos, pero de la manera más objetiva, cómo los pacientes presentan mejoría con este tipo de tratamiento que es holística. El hecho de tocar, nosotros como médicos cada vez nos vamos más, como decía también la doctora Lunik, a la computadora, a veces hasta ni miramos a los pacientes, eso es terrible. Y el hecho de acompañar desde este tipo de terapias, que básicamente es tocando al otro, ya eso yo creo que es gratificante, es sanador. Así que, bueno, nada, me encanta poder trabajar con ustedes. La verdad que yo también tuve la experiencia, no quiero ser autorreferencial, pero y es maravilloso. Así que, bueno, nada, gracias, fuerza, que esto salga también en la ley lo antes posible y que sean reconocidos en forma más amplificada en los hospitales y, como decían también, en las instituciones oficiales. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Lapetina. Quiero avisarles que estaba también pautada que disertara la doctora Mariela Alderete, pero tuvo que retirarse porque estaba también citada para hacer otra disertación en un proyecto de ley. Ella es de la Asociación por una Vida Libre de ACV, así que pide mil disculpas que se tuvo que retirar, pero bueno, el tema de los tiempos a veces se complica. Así que igual le agradecemos que haya tenido la deferencia de haber venido, aunque no esté presente, vamos a darles un aplauso porque... a veces hay cosas que uno no puede manejar, así que le pedimos disculpas y seguimos con la jornada.
Bueno, ahora convocamos a la doctora Mariela Bertolino, que es del Hospital Enrique Tornú, médica coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú y codirectora del Programa Argentino de Medicina Paliativa, Fundación FEMEVA. Bienvenida. Y el aplauso. Muchas gracias. Vamos a ser dos, María José y yo, Mariela, quienes vamos a estar compartiendo esta disertación, porque claramente la reflexóloga del equipo es María José, entonces yo no quiero usurpar ninguna competencia que no tengo. Pero elegimos contarles hoy, estoy tratando de poner el cronómetro para que no nos pasemos, perdón, de tiempo. Ahí está. Elegimos hoy contarles brevemente la historia de lo que ha sido la inserción de la reflexología clínica hospitalaria dentro de la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Tornú. Entonces, hoy tuvieron un poquitito también de introducción a los cuidados paliativos, pero voy a ser muy breve y entonces contarles que en lo que es la atención relacionada a la próxima, por favor, Mirta, de enfermedades serias, graves, los cuidados paliativos han cambiado un poco su paradigma y en este momento extienden su atención a cualquier momento de las necesidades en la trayectoria de enfermedad, de estas enfermedades graves con múltiples síntomas, como describió Anita Lapetina recién, para poder mejorar el bienestar y la calidad de vida de quien está padeciendo y de sus seres queridos que están acompañando, pacientes o familiares. Entonces ya no nos circunscribimos exclusivamente en lo que es atención del final de la vida, si bien esto es obviamente muy, muy importante. Entonces vamos a trabajar, como dijo Ani, con la mirada integral, cosa que todos ustedes con las distintas, disciplinas que hoy están presentes en la jornada, también manejan la misma mirada integral del ser humano, ¿no es cierto? Y entonces, esta es como la clave, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo: paciente o persona padeciente, seres queridos y equipo tratante, en el contexto de muchas veces dolor y sufrimiento. Entonces estamos trabajando con esta mirada en la cual voy atrás la de atrás es el chiquito, ahí está. Entonces, trabajamos desde las ciencias duras, ¿no es cierto?, las ciencias sociales que nos suman, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y también lo que serían las ciencias de la salud, en las cuales nosotros ponemos a las terapias integrativas. Y esto siempre, cualquiera de las intervenciones, también dentro del marco del respeto al sistema de creencias de las personas a quienes vamos a ofrecer los tratamientos. Era la de abajo, Ani, ¿no? El segundo. La gordita. Nuestra unidad, entonces, tiene atención en internación, consultorio externo, tiene una sala especializada para cuidados paliativos y hospital de día, y ahora, pospandemia, muchísima telemedicina. Aquí hay eso que son esos cuadritos de colores, aquí hay un poco de también compartir lo que son las realidades, un lugar muy vivo, con mucha gente, con muchas actividades, y tratando de hacer lo más parecido a un lugar amigable y receptivo posible es nuestra unidad en el hospital, con una sala de familia donde se realizan distintos talleres, a veces se atienden reflexología, a veces se hacen cosas de Qigong, pero desde el año 2005 estamos trabajando con distintas intervenciones que nosotros llamamos integrativas multidimensionales, desde la perspectiva que ustedes quieran: arteterapia, terapia asistida con animales, danza de tango, Qigong, que aquí está nuestra profe Tati también en la audiencia, y hemos realizado bastante mindfulness en distintos momentos, y por suerte ahora trabajamos desde el año 2018 con reflexología. Esta línea de tiempo nos va a ayudar.
muy bien, nos va a ayudar a entender cómo ha sido el proceso de integrar en un hospital general con una unidad de cuidados paliativos la reflexología. Surgió desde ya de un equipo receptivo, como el equipo de cuidados paliativos, y de la existencia de alguien como María José, que es miembro del hospital, pero trabajando en un área no directamente desde la profesión de salud mental, que se formó en la Escuela Argentina de Reflexología Clínica, y que con el gran apoyo de la escuela y sus acciones de voluntariado, al conversar, dijimos, esto realmente es muy necesario, a nosotros nos está faltando este tipo de intervención, de trabajo con el cuerpo, en cuidados paliativos, y así, trabajando con Nora, Mirta y María José, pensamos un proyecto, hablamos con las autoridades y después de unos meses logramos tener entonces el permiso, que esto es sumamente fundamental, de las autoridades, de la dirección del hospital, y empezamos un piloto donde nos dieron charlas para poder formar al equipo en general, porque no es tampoco tan claro que todos los miembros del equipo de salud tradicional tengan una apertura para algunas intervenciones terapéuticas. Y luego se sumaron en un periodo 3 reflexólogas armando el equipo de voluntariado, ¿no es cierto?, Andrea, Sandra, y empezaron a trabajar con profesionales de la salud, con familiares y con pacientes. Y el trabajo con los profesionales de la salud fue clave para que, como decía el psicólogo y Anita, experimentáramos y pudiéramos entonces transmitir desde la propia experiencia a pacientes y familiares. Después tuvimos actividades como muy lindas, como lo que fue la jornada abierta, ¿no es cierto?, que se hizo en noviembre de 2019, con una galería del hospital llena de personas trabajando, haciendo reflexología. Era una cosa genial ver esta situación y agradecemos muchísimo. Y luego, lamentablemente, nos vino la pandemia. Nos vino la pandemia y estamos en proceso de recomposición post-pandemia, aunque la pandemia terminó, y estamos con mucho impacto todavía, lamentablemente, empezando con buenas cosas y algunas cosas más difíciles. Buenas cosas es que el hospital ya dio a María José oficialmente horas protegidas para trabajar desde el hospital como reflexóloga. Y esto es un paso enorme. Esto es un paso enorme, y María José en esta pospandemia lo primero que tuvo también como objetivo es trabajar con los profesionales de la salud para aliviar en esto, con receptividad de algunos y con no receptividad de otros, incluso mi propio equipo. ¿Por qué pasa? Estamos tan agotados que ni siquiera hay tiempo, no hay dedicación ni autocuidado para aún teniendo. Y esto es lo que nosotros ahora queremos trabajar, porque nos falta realmente darnos un tiempo para recuperarnos y para estar mejor y poder trabajar mejor, como ya se dijo hoy en la jornada. Entonces, ahora le paso la voz a María José y luego hacemos la conclusión. Dale. Yo les cuento chiquito, todo el mundo ya dijo lo que es la reflexología, todo el mundo les dijo cómo trabajar, todo el mundo les dijo todo lo que queremos, todo lo que hacemos. Y la verdad les cuento que en paliativos lo que trabajamos es al paciente, que se ve como paciente y familia, se ve como unidad. Vamos creciendo, ¿sí? Eso es el objetivo, vamos de a poco. Después se ve el equipo de salud como algo fundamental, el equipo de salud, porque se ve muy golpeado. Y paliativos es un área donde se pone mucho el cuerpo, la emoción. Y hemos incorporado al paciente ambulatorio y hemos anexado servicios. Hoy por hoy, desde cuidados paliativos, también se brinda servicio a los pacientes de onco, de reumato y de hematología, que son todas por ella muy asociadas también a lo que es onco. Pero estamos intentando esto. El paciente ambulatorio pide turno, siempre con indicación médica, ¿no? Nunca independiente, somos un equipo. Esto tiene paliativos como importante. Se trabaja en equipo, todos somos equipo. Y el paciente de sala con todos los cuidados necesarios, porque es gente muy frágil. Son personas muy frágiles. Así que el objetivo es, viendo esto, se nos ocurrieron unas cuantas cosas para hacer el año que viene.
y por ahí, en un próximo, el año que viene, poderlas exponer. Y creo que nada más. Entonces, tal vez para concluir brevemente, nosotros podemos decir que experimentamos el beneficio de la integración de la reflexología en cuidados paliativos y vamos a querer mostrarlo mejor, como ha hecho excelentemente el equipo del Clínicas, y trataremos de sumarnos a un programa, a un estudio similar. Teníamos esas ideas y sabemos que ha habido logros entonces institucionales importantísimos y que hay desafíos muy grandes. Entonces hay desafíos de que esto nos ayude a pensar en el autocuidado, a difundir a otras personas. Esto recién pensábamos cómo avisar a todos los familiares y demás potenciales beneficiarios de la reflexología. Y hay mucho para hacer porque aunque haya algo fantástico, si no se integra en las necesidades y en la conciencia de que esto también puede ser un derecho, no se pide. Y hay tanta gente con buena voluntad para sumar a una medicina integral que esto hace mucha falta. Muchas gracias. Y hay algo que me acordé que se ve en el equipo, pero que también lo dijo Claudia. Cuando uno hace reflexología busca siempre la mejora y la ayuda al paciente y nos olvidamos que nosotros también recibimos del paciente. No somos los mismos y vamos creciendo en esto. Y cuando Claudia lo decía el otro día, yo dije, esto hay que decirlo. Esto tiene que ser visto. No es solo para el otro. Nosotros crecemos junto al paciente, ¿sí? Y yo me atrevo a agregar a las palabras, crecemos y también nos sanamos, porque al conectarnos energéticamente con nuestros pacientes, vibramos en la misma energía y entonces sanamos y nos sanamos. Es un ida y vuelta, que es algo maravilloso. Bueno, quien no experimentó ninguna terapia complementaria, urgente, vayan a sacar turno con Qigong, reflexología, todo lo que... Aparte no duele, porque no nos pinchan, ¿sabe acupuntura? Después nos los pinchan, nos los lastiman, nos los cortan. Bueno, seguimos entonces ahora con la profesora Marcela López, que es del colectivo ESC, Elegir Cómo Sanar, de la Secretaría de Salud y Ambiente del municipio de Moreno. Y la recibimos con un aplauso, por supuesto. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿no? Todavía. Buenos días a todas y a todos. Como bien lo dijo acá el señor, mi nombre es Marcela López, soy profesora de yoga, soy trabajadora social, entre otras cuestiones. Milito el proyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias y también soy, digamos, militante sin que existiese el proyecto de ley desde hace muchos años. Siempre me recuerdo muy cerca de la madre tierra, sanando. Vengo de una familia donde se sanaba de esa manera. Así que, por lo tanto, no me ha costado tanto, valga la redundancia, volver a estas otras formas de sanar. Bueno, el colectivo Elegir Cómo Sanar precisamente lo conformé para poder militar este proyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias, cuyas autoras y autores los tengo acá, tengo el privilegio de tener muchas y muchos acá delante mío, que fue presentado con la senadora Silvina García Larraburu, la senadora nacional de Entre Ríos. Allá también hay otra persona que estuvo en su momento con el proyecto. Bueno, nosotras y nosotros del colectivo Elegir Cómo Sanar comenzamos a militar fuertemente ese proyecto de ley. Quien les habla, hace 22 años que trabajo en la salud pública, precisamente en la Secretaría de Salud y Ambiente de Moreno. O sea, siempre me preguntaba como las usuarias, porque nosotros y nosotras no hablamos de pacientes, hablamos de usuarias y usuarios, porque creemos que el paciente, precisamente, está paciente esperando a que la médica o el médico le diga cuándo o no sanar. Entonces, nosotras y nosotros hablamos de usuarias o de usuarios. Me preguntaba en ese momento, en el 2007 concretamente, ya hacía varios años que estaba trabajando en salud pública, las personas que les pasaban otras cuestiones que no tenían que ver solamente con lo físico. ¿Por qué? Porque la puerta de esa salita donde yo me encontraba trabajando
en Moreno, en un barrio de Moreno. Las personas iban y venían, era una puerta giratoria, en la semana iban y venían. Entonces, a mí me pasaba a preguntarme que obviamente que lo que dolían eran otras cuestiones que no tenía que ver con lo físico, que tenía que ver con lo emocional y que eso no estaba atendido no en ese centro de salud, sino en el sistema de salud en general. Entonces, en ese momento me puse a trabajar con un médico que hoy no me está acompañando por cuestiones de trabajo, donde comenzamos a hacer una breve experiencia, el médico generalista. Él tomaba la presión arterial a los usuarios y a las usuarias, le medía la diabetes y yo lo sacaba a caminar, empezamos a hacer técnicas de respiración y nos dábamos cuenta cómo empezaba la mejoría de esas usuarias y usuarios. 2007, les estoy hablando. Hubo muchas interrupciones en el medio. En el 2015, lo que yo venía haciendo en una salita periférica pasó a ser tomado a nivel central por la Secretaría de Salud en ese momento. Entonces yo ya no era la profe de yoga de una salita periférica, sino estaba en varios centros de salud impartiendo yoga. Y así pasaron los años hasta que el 2020, concretamente, pandemia, comienzo de pandemia, como comentaron las compañeras y las colegas y los colegas, que empezamos a aprender a manejar esa plataforma Zoom que yo no tenía ni idea que existía. Yo creo que me pasé 2 semanas explicándoles a las usuarias y a los usuarios cómo se usaba. Primero un tiempo para mí, creo que fue una semana. Después comencé a explicarles a ellos y a ellas cómo se usaba esa plataforma y comencé a acompañarlas y a acompañarlos en toda la pandemia. Siguió sucediendo esto hasta que en el 2020-21 comenzó esto que yo hacía, ser un eje dentro de un programa dentro de la Secretaría de Salud que se llama el Programa Salud del Adulto. Y así fue sucediendo, ¿no? En un momento me sentía muy desbordada porque estaba sola y estaba muy demandada dentro de la Secretaría de Salud, por suerte. Y en el 2021 pude conformar un equipito mínimo con una compañera que es trabajadora social, la convoqué para comenzar a trabajar, que me pudiese ayudar a trabajar con esta mirada holística integral con la que venía haciéndolo. Y este año, el 2022, entre otras cuestiones, tuvimos un premio muy importante que, bueno, si nos puede ayudar la señora con el PPT, le vamos a ir contando un poquito cómo fue un poco la historia de que venimos trabajando en Moreno. Bueno, este PPT, este PowerPoint, lo realizamos para presentarlo en el Senado, que fue el Día Mundial de las Medicinas Tradicionales y Complementarias el 22 de octubre. Bueno, y acá estamos contando un poco quiénes somos, y acá lo dice, somos profesionales y usuarios del sistema de la salud de Moreno y de otros distritos también. Trabajamos con perspectivas de género, somos apartidarios y somos laicas y laicos. Una más. Bueno, no decimos nada que no se haya dicho, ¿no? ¿Qué plantea la OMS con respecto a estas otras formas de sanar? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Digo, nada nuevo bajo el sol, ¿no? A esta altura ya se ha contado todo, así que va a ser más breve lo nuestro. ¿Cuál es nuestra definición de salud? Somos más que un cuerpo físico, ¿sí? Eso es lo que realmente a mí me pasaba en el 2007, en aquel centro de salud, donde me daba cuenta, y no era que no lo sabía, sino que se plasmaba, se materializaba eso que yo siempre pensaba, que éramos mucho más que un cuerpo físico. Que cuando nosotros nos enfermábamos era porque ya no teníamos dónde alojar lo que nos venía sucediendo emocionalmente. Sanamos con la comunidad y con otros. Yo como una profe de yoga, también fue todo un desafío ir al territorio y comenzar a popularizar el yoga. ¿Sí? El yoga está todavía, muchas de las medicinas tradicionales y complementarias, todavía está para una determinada élite, tiene acceso a una determinada élite.
Por eso nosotras y nosotros militamos el proyecto de ley de medicinas tradicionales y complementarias, porque creemos que todas y todos tenemos derecho a elegir cómo sanar. Y para eso tienen que estar nombrados otras y otros profesionales, terapeutas de la salud, con mismos derechos y deberes como tiene cualquier otro profesional de la salud. Admiro enormemente a los compañeros de todos los hospitales del voluntariado que hacen. Realmente es para aplaudirlos. Y yo los conozco a ellos, bueno, la empecé a conocer a Fresia, a Sony y después al resto de las compañeras y compañeros, y siempre, desde el momento que los conocí, siempre les dije lo mismo que les voy a decir hoy. Tenemos que ir por una ley de medicinas tradicionales y complementarias, para que nos respeten nuestros derechos. No hay otra manera de hablar de igualdad y de equidad en el sistema de salud pública. Digo, nosotros también, digo lo mismo siempre, pagamos la luz, tenemos que comer. Digo, y qué mejor que brindamos un servicio, porque el servicio que las personas brindan en todos los hospitales nacionales públicos son muy valorados por los profesionales de la salud del modelo médico hegemónico. ¿Y qué sucede que no pueden estar asalariados? Son decisiones políticas, obviamente, y tenemos que ir para que ese proyecto sea ley. No hay otra. Yo creo que, como veníamos hablando con las diferentes compañeras y compañeros, tenemos que seguir demostrando que esto sirve y que a la gente la sana y que nos sana también a nosotras y a nosotros como terapeuta, lo seguiremos haciendo. Pero tenemos que seguir debatiendo las cuestiones que nos corresponden. Tenemos que debatir políticas públicas y nosotras nos tienen que contemplar dentro de ese sistema público integrado con el que se está hablando últimamente. Bueno, acá seguimos trabajando con esto, bueno, no mucho más que lo que dice el PPT, el autoconocimiento como factor empoderante y de resistencia. Una cuestión, claro, nosotros los diferenciamos por una cuestión de paradigma. Nosotros hablamos de nuevos paradigmas. Por eso ahí pusimos por el ejemplo, lo estamos ahí en el PPT, que es un paradigma antropocéntrico y un paradigma biocéntrico. Está bien claro, ¿sí? ¿Para qué se los voy a leer? Seguimos. Y bueno, las definiciones también las sabemos. Lo plantea la OMS. Nos quieren aceptar o no como trabajadores de la salud, lo plantea la OMS, digo, ¿por qué sí? ¿Qué significan las medicinas tradicionales tradicionales y qué son las medicinas complementarias? ¿Y qué es la medicina oficial o la medicina convencional, que es del modelo médico hegemónico? ¿Sí? A veces cuando se plantea medicina tradicional hay una confusión ahí, ¿no? Digo, la tradicional es la medicina tradicional de los pueblos. Lo otro estaríamos hablando de una medicina del modelo médico hegemónico, de una medicina oficial o de una medicina convencional. Sí. Y algunos recorridos históricos, algunos hitos claves, digo, y ahí estaba lo que yo les comentaba al principio, cómo comenzó esto en el 2007 en Moreno, un distrito bastante castigado, una población enorme, digo, cómo comenzamos a trabajar con las usuarias y los usuarios, y esto, no me acuerdo, la doctora, sí, Lunick decía que sería importante que con una pastillita uno pudiera resolver y digamos, reemplazar el ejercicio. Y la verdad que sí y no, digo, nosotras y nosotros del colectivo y del programa de medicinas tradicionales y complementarias, que ya vamos a llegar a eso, planteamos que la persona tiene que sanar, digamos, con sus propias herramientas, porque lo puede hacer, y tiene que ser usuaria y usuario, y tiene que decidir cómo sanar. Y nos tenemos que comprometer en esa sanación, porque si nos seguimos viendo como pacientes, estamos esperando que nos vengan a decir cuándo sanamos y cuándo no. Digo, pero para eso también tenemos que tener autoconocimiento de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo físico. No nos educan para eso. Nos educaron para silenciar los síntomas, no para conocer la raíz de lo que nos sucede. Y es complicado conocernos. Por eso es nuestro gran desafío. Ahí vamos, perdón.
Bueno, y los recorridos históricos que están ahí. Bueno, hemos hecho un montón de cuestiones en estos tiempos, pero queremos seguir avanzando porque no tenemos mucho tiempo. Lo que queremos llegar es ahí. Nosotros en el 2022 ganamos un premio muy importante que se hace un congreso en Mar del Plata, en Congreso de Salud Provincial. Nos presentamos con el trabajo, con la experiencia que venimos haciendo en Moreno, como en tantos otros congresos. Y tuvimos, digamos, la sorpresa y la alegría de ganar el primer premio en experiencia, digamos, interdisciplinaria y transdisciplinaria de la Municipalidad de la Secretaría de Salud y Ambiente de Moreno. Y la verdad que para nosotras y nosotros fue el reconocimiento del modelo médico hegemónico. Reconoce que existen otras formas de sanar. Ese fue el gran premio. Y desde entonces, a la vuelta, gracias. Y a la vuelta de eso, nos convocaron la secretaria de Salud y Ambiente de Moreno, la señora Analía Cabaña, y nos dijo, ustedes tienen que hacer un programa. Así que orgullosamente yo soy la referente, la coordinadora de ese programa, acá tengo parte del equipo, del programa de salud de medicinas tradicionales y complementaria de la Secretaría de Salud y Ambiente de Moreno. O sea, tenemos un programa donde las personas van y pueden tomar diferentes terapias. Un segundo nada más, la quiero presentar a la directora, ella es mi directora, Salud Comunitaria, que 2 segundos nada más, ella, bueno, nada, es mi directora de, bueno, acá sí, pasamos otro poquito más, los objetivos del programa, que bueno, se los contaremos igual, les podemos pasar este fly y demás, y caminos, no hay caminos, se hace camino al andar, y bueno, y hacemos un dispositivo que se llama Sanaciones Populares, que no nos dio el tiempo de contarlo. A ver, seguimos un poco más. Los desafíos por delante, ahí nomás. Acá tenemos también el privilegio de contar con el equipo, un médico, que precisamente también estuvo por el Hospital de Clínicas, que es profe de yoga y es parte de mi equipo. Así que eso también es un privilegio. Bueno, y acá, nada, los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Mejorar la accesibilidad de las MTC en el sistema de salud, bueno, militar el proyecto de ley para que sea ley, compañeras y compañeros. Lo vamos a militar y va a ser ley. Y incidir con los programas de formación y sistematizar y documentar todo lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias. Lamento no poder... Bueno, muchas gracias a Marcela. Perdón que estamos cortando, si no nos van a entrar todos los oradores. Invitamos al profesor Carlos Trossman del Instituto Internacional de Qigong de Argentina, codirector del curso de instructor de Qigong en la Facultad de Ciencias de la Salud, método Wu Linko en el tratamiento del cáncer. Un aplauso para el profesor. Trataremos, sí. Hola, buenos días, muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a la gente, bueno, a todos los que organizan esto, que es maravilloso, y a la gente de la red de Tai Chi Qigong, de la que formo parte, que me pidieron esta charla. Entonces, ¿vieron que hay poco tiempo? Entonces, pónganse las manos en el ombligo, ya mismo, pónganse las manos en el ombligo. Sí, las manos, digo, todos los que tengan ombligo. Si alguien vino sin ombligo, bueno, esconda las alas. Bien, nos ponemos las manos en el ombligo, vamos a respirar por la nariz y tratamos de llevar el aire hasta el ombligo. Y nos concentramos en este movimiento del aire como si bajara hasta el ombligo. Hacemos eso. Ahora les invito, esto es breve, a suspirar. Vamos a salir de esto.
Suspirar. Pero yo suspiraría otra vez. Abriría un poco la garganta para suspirar sin esfuerzo. La idea es relajar el cuerpo. ¿Sienten los apoyos? ¿Dónde están los apoyos en el banco? ¿Sienten eso? ¿Sienten el resto del cuerpo? Bueno, aquí nos estamos enfrentando justamente a esta sensación del cuerpo con los diferentes paradigmas. Los que trata la medicina científica, que trata los problemas biológicos, y las medicinas tradicionales que toman el cuerpo como parte del entorno, parte de la comunidad. Creo que el avance de la medicina científica es importantísimo porque justamente poder tratar las partes genera muchísima eficiencia, se lo ve además en la longevidad que tenemos cada vez más, pero se pierde la idea de integralidad del cuerpo. Esta idea de integralidad que hace que mucha gente busquemos otras alternativas donde poder sentir este cuerpo integral, sentir que somos una persona entera, saber que las necesidades son otras, y yo creo que sobre todo la medicina científica habla de calidad de vida desde los años 80 con la emergencia del SIDA. Con la emergencia del SIDA al principio no se tenía en cuenta el entorno, la calidad de vida, y después la investigación de la OMS empezó a percibir y a documentar que la calidad de vida ayudaba a la prolongación y a la curación de la vida de la gente. Quiero decir esto porque hoy día tenemos todo, así que todo el mundo va al cirujano, pero va al astrólogo, ¿sí? Toma las pastillas, pero también hace terapia de cristales, hace cosas de las más diversas, buscando esta unidad, porque digamos, el cuerpo en realidad es una construcción cultural. Si bien tenemos un soporte biológico y dependemos de ciclos naturales, de hecho, el ciclo biológico indica que si vivimos nos vamos a morir en algún momento, pero la construcción y la significación del cuerpo siempre es cultural. Y esto es muy importante porque el significado que le damos al cuerpo va a determinar cómo pensemos la salud, cómo pensemos la curación y cómo pensemos nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Yo hoy les quiero hablar de una técnica específica de Qigong. En Qigong yo lo llamo que en realidad es un trabajo de movimiento integral, porque digamos, lo principal de Occidente, esta cuestión de las partes, es que estamos fragmentados como personas. Tenemos sobre todo mente-cuerpo. En todos los congresos se habla de mente y cuerpo, como si fueran dos cosas distintas. No sé, yo no he visto cerebros y mentes andando por ahí y cuando los cuerpos están sin cerebro sabemos que están clínicamente muertos. Así que, digamos, el problema es de la percepción. Como les decía, el problema es cultural. Entonces, nuestro trabajo en las medicinas tradicionales... ¿Dónde está el cocín? No. En las medicinas tradicionales chinas de Qigong es buscar otro paradigma del cuerpo, buscar un movimiento integral, donde no se mueva un brazo, sino que sea una relación de todo el cuerpo en función de lo que se hace. Y cuando me refiero al cuerpo, me refiero a esta integración donde la mente es parte del cuerpo y las emociones son parte del cuerpo, tampoco hay emociones sueltas por ahí. Todo tiene el mismo soporte, lo que pasa es que no es solamente un soporte biológico, lo que para una persona es estar enfermo, para otra no. ¿Por qué es así? Lo mismo el tema del dolor. El dolor no siempre es sufrimiento. El sufrimiento es la significación que le damos al dolor. Fíjense en la cultura china que rompen cosas con las manos y el dolor no es lo importante. El trabajo del tratamiento del dolor que hace la medicina china es para Occidente. Ellos no tienen ese problema porque tiene otro significado. Y fíjense que nosotros en la salud también tenemos otro significado. Yo pienso que la salud en realidad son procesos de maduración y desarrollo. Todo el tiempo tratamos de adaptarnos a los cambios climáticos, a los cambios de la edad, a los cambios emocionales, a los cambios sociales. Y esa adaptación, cuando es fallida, genera lo que llamamos enfermedad. Si fracasa, nos morimos.
¿sí? Pero fíjense cómo lo calificamos distinto. Cuando los niños se enferman, uno que dice, está creciendo, se va a estirar, va a estar más alto, lo tomamos como crisis de maduración y desarrollo. Cuando los adultos nos enfermamos, somos ineficientes, nos sentimos fracasados, y entonces se toma pastillas para ir a trabajar, se hacen cosas para mantener una estabilidad que no tenemos. La vida es algo inestable, es algo impredecible y así vamos. Bueno, lo que les quería traer hoy es la técnica, un Qigong particular que se llama Wolin Qigong, que se usa para el tratamiento del cáncer y acompañamiento, ¿no? Bueno, la creadora del método nació a principios del siglo pasado, pero lo interesante es que esta viene de un linaje taoísta, la señora Wolin, y ella se formó desde muy chica con su abuelo, que era un maestro taoísta, y ahí está más o menos el recorrido. Fíjense que estamos hablando de los años 40, y esta mujer fue operada 3 veces hasta que decide tratarse solo con medicina china, y sí, finalmente se muere. Vieron que todos nos vamos a morir, pero de una ACV. Se muere de una ACV. Este método se conoce en Occidente, pero se conoce una parte del método que se llaman las marchas del cáncer, que fue difundido acá por el doctor Requena en el año 1996. Lo que nosotros vemos muchas veces en las prácticas en las plazas, si alguien fue a China también lo debe haber visto, a la gente uno dice, hace tai chi, hace qigong, pero si ven gente que está haciendo esto, están haciendo la técnica Wolin, porque la doctora Wolin lo enseñaba en las plazas públicas en forma gratuita, tenía claro que era necesario el trabajo en conjunto, porque se potencian unos a otros en el trabajo conjunto en relación a la salud. Y bueno, y en los años 80 fue convocada a trabajar en el hospital de Beidajé. Yo estuve ahí en el 2017, donde también trabajaba Pan Gemín, el creador del método Sinan, que tiene algunas cosas en común, y ambos son Qigong modernos, porque el Qigong tiene más de 5.000 años, pero están basadas en técnicas tradicionales. Han hecho un compendio específico para el tratamiento de distintas enfermedades. Y en este caso el Wolin para el tratamiento del cáncer. Les cuento unos pequeños datos del cáncer en la República Argentina. Este es el segundo causal de muerte en el país. Estamos quintos en Latinoamérica en la incidencia del cáncer, y el plan de este año del control del cáncer es disminuir la incidencia y mortalidad y mejorar la calidad de vida. Con detección temprana, todo eso, pero nosotros, sobre todo en la prevención y en la calidad de vida, podemos intervenir. Ahora les paso un dato que es muy poco conocido. Nosotros estamos ahora hace tiempo con que se incluyan las terapias complementarias. Bueno, esto empezó en 1978. Resulta que el cuarto Congreso de Acupuntura en París fue en 1978. Hasta ese momento los chinos ni bolilla, porque era la Guerra Fría. Nixon lo visita a Mao y ahí nos enteramos que existe una acupuntura para la anestesia y otras cosas. A raíz de ese contacto es que es la primera vez que los chinos mandan una delegación a un Congreso de Acupuntura Occidental. Pero lo interesante es que también es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud manda un representante. Esto tiene como resultado que, entonces, en esa época, miren lo que dicen y murámonos de risa, dice: la OMS se ha fijado como objetivo que de aquí, del 78 al año 2000, que ya pasó, todos los habitantes del mundo accedan a un nivel de salud que les permite vivir una existencia social y económicamente productiva. Y dice después, ¿no? Dice, estos medios terapéuticos incluyen tanto las técnicas eficaces empleadas en las medicinas denominadas modernas, ahora científicas, como todos los métodos que se aplican en las medicinas llamadas tradicionales. En el año 78, y estamos todavía en ayunas, ¿no? Hay un avance, pero bueno. Y el último informe de la Asamblea Mundial de la Salud, que es de mayo de este año, otra vez, si mira el objetivo estratégico 3, dice promover, es relativo exclusivamente la parte del informe a la medicina tradicional. Promover la cobertura sanitaria universal por medio de la apropiada integración de los servicios de medicina tradicional y complementaria en la prestación de servicios y autoatención de la salud. Quiero hacer un comentario al respecto.
Las medicinas tradicionales, hay que ver, son muchas, variadas, y en cada país hay una medicina tradicional distinta. Quizá nosotros estamos de algún modo trayendo medicinas tradicionales orientales. Creo que porque tienen que ver con este concepto que coincide con la holística, que es la persona integral, no una parte. No se trata un pie, no se trata una mano, no se trata una cabeza, se trata una persona siempre. Y quiero decir que eso generalmente no tiene contraindicación, y no es porque no es medicamentoso. Y requiere un compromiso de las personas en el trabajo, depende del trabajo de las personas. Bueno, eso no es negocio, así les digo. Sí alivia los sistemas de salud, pero los sistemas de salud y todos somos víctimas de una sociedad de consumo, donde lo importante deja de ser la persona, sino que lo importante es el negocio. Una persona curada deja de ser negocio. Un problema resuelto deja de ser negocio. Entonces, en una época donde los capitales, que son los dueños de los sistemas de salud, de los laboratorios químicos, de la fábrica de armas, de los medios de comunicación y de la producción agrícola, ganadera también, son los mismos capitales, es muy difícil generar alternativas en el sistema que acepte el sistema, porque no son negocios. En algún momento, espero, nos van a hacer más lugar, porque si no, ellos también se van a morir. Porque todos somos humanos. Bueno, quería algo sobre el Qigong. El Qigong tiene más de 5.000 años de antigüedad. Antiguamente se llamaba Yang Shen, que son ejercicios para nutrir la vida, es cultivar la vida. Quiere decir que está bien, la vida nos es dada, nadie la pide, ¿cierto? Pero a la vez nacemos sin un manual de instrucciones. Entonces es importante cultivar esta vida y con el tiempo darle una dirección, elegir cómo nos relacionamos con esta vida que tenemos. Digo cómo nos relacionamos porque es inevitable, pero todo es un problema de percepción. ¿Vieron? A uno le pregunta, ¿cómo es la vida? Y la vida es una lucha. A otro le pregunta, ¿y cómo es la vida? No, hay que cuidarse. Y a otro, y así. Cada uno tiene una percepción distinta del mundo, y esa es la percepción del cuerpo. David Le Breton, un amigo antropólogo francés, decía, pensar el cuerpo es pensar el mundo. Y yo creo que es así. Desde este cuerpo es que nos plantamos ante el mundo, desde este cuerpo lo miramos, desde este cuerpo pensamos la salud, desde esto que somos, actuamos en el mundo o somos víctimas de él. Bien, entonces, el Qigong para mí es una gimnasia revolucionaria en eso. Está bien, estamos trayendo de China algo que ni siquiera los chinos hacen, porque estuve en China y ellos trabajan desde otra perspectiva. Sí, dice que redondeé y voy por la... Bueno, apuramos. Digo acá que lo que tiene que ver... Tengo que hablar del cáncer, un minuto. Ahí va. Gracias, ahí me apuro. La medicina china habla del fluir de la energía, del fluir de la sangre, de que la fluidez de los líquidos, de la energía y de los pensamientos ayuda a que no haya estancamiento. Quiere decir que el estancamiento de los líquidos o de la energía va a ser lo que produzca las enfermedades. Y acá tenemos una cuestión, que la fragmentación, el pensarse como partes, es una forma de producir estancamientos, porque las partes no se relacionan, que lo que busca el Qigong es coordinar respiración, concentración y movimiento, empujando la tierra con los pies para levantar un brazo. Entonces trabaja integralmente las fascias, el sistema interno de musculatura, trabaja la musculatura antigravitacional, trabaja de una forma integral, entonces trabaja contra el estancamiento. El cáncer para la medicina tradicional china es causado sobre todo por el estancamiento. O sea, el estancamiento de los fluidos produce mucosidad, la mucosidad se puede transformar en quistes, los quistes se pueden transformar en tumores. Si bien el principal marcador de cáncer en este momento se considera lo genético, que esto genotípico se traslade a algo fenotípico, o sea, se haga efectivo, se dispare, depende también de ciertas actitudes ante la vida. No es infalible. Este método
sigo porque es específico para resolver esto. Este libro salió, Qigong y Cáncer, salió el año pasado. Ven, pesa como 5 kilos. Es el primer tratado completo del método Wolin publicado en Occidente. Este está en francés y lo voy a ir traduciendo de a poco, porque yo hago trabajo de traducción del francés. Yves Requena, no me voy a ir, así que aguante. Yo soy discípulo del doctor Yves Requena desde el 95 y desde el 2016 estoy aprendiendo esta técnica del autor del libro antes que escriba el libro. El método Wolin consta de 60 ejercicios, sabemos 5 o 6, con distintas técnicas, se basa en los puntos y tratamientos de medicina tradicional china y hay movimientos para distintos tipos de cáncer, incluso para tratar tumores y metástasis. Requiere práctica acompañado de un cambio de alimentación. Objetivos, mejorar la oxigenación, pues la base del Wolin es saturar con oxígeno las células cancerígenas. Yo en el último curso, en septiembre, estuve en Francia haciendo un curso con esta gente y había muchas personas con cáncer crónico que tenían mejorías. Allá están haciendo un estudio al respecto, ojalá lo podamos hacer acá. Y sobre todo, como decía, darle una herramienta con una práctica no invasiva sin contraindicaciones, elementos para actuar sobre la propia salud, colaborar con el médico y los sistemas de salud. El Wolin no es una panacea, tampoco es un remedio en sí mismo en el sentido de que uno se toma una pastilla y se cura. Depende del trabajo, la perseverancia, del trabajo grupal. No reemplaza al médico, lo acompaña y para cerrar, no me echen que me voy, es de esperar que los esfuerzos de la medicina científica y medicinas tradicionales puedan coordinarse para mejorar la salud de los pueblos y aliviar los sistemas de salud, porque lo que no tienen en cuenta los médicos es que los alivia a ellos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el doctor Berra, ¿sí?, de la Fundación Ayurveda Prema, experto para la OMS en normas de Ayurveda 2022. Doctor Jorge Berra, inclusión de la Ayurveda en el sistema de salud y en el ámbito académico. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a Ofelia por la invitación y vamos tipo caballería rusticana porque el almuerzo está cerca de nada. Bien, a ver, voy a comentarles acerca de las normas que han sido publicadas ahora. Pum. Estoy apretando el gordo de abajo. Ahí va. Hay que cambiar el hemisferio. Bien, a ver, como pone acá, el 25 de marzo de este año, el director de la Organización Mundial de la Salud, junto con el secretario de Ayush, el doctor Kotecha, presentaron las normas de la OMS para Ayurveda y para Unani, que es otro de los sistemas médicos tradicionales de la India. Esto llevó un proceso de 5 años, donde fuimos invitados expertos de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. A mí me tocó por Latinoamérica. Hubo primero una reunión en la ciudad de Jaipur, hubo otra reunión después en la ciudad de Jamnagar y siguió un proceso de 5 años donde se escribieron las normas. Les aseguro que es un proceso muy complejo, se trabaja por consenso, es muy difícil, es muy interesante y al mismo tiempo es muy difícil acomodar todas las visiones de todos los lugares, pero se pudo lograr y en este momento les quiero comentar de 194 Estados miembros. A ver, para la OMS los miembros no son las personas, son los estados, son los países y de 194 países hay 26 países donde se practica el Ayurveda. En la India hay 1.300 millones de habitantes, hay mucha gente, hay muchos ministerios también, hay un sistema de salud y de bienestar de la familia y desde hace varios años está el Ministerio de Ayush. Ayush es un acrónimo de Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha y Homeopatía. Lo interesante, a ver, Siddha no es de HIV, lo interesante es que Ayush significa en sánscrito longevidad. Estamos hablando que tenemos un ministerio de salud
y tenemos otro ministerio para la longevidad que está basado en los sistemas médicos tradicionales. Esto es para cuando uno quiere ver qué significa cada una de las cosas. Y acá tenemos esta planta, este fruto, es el fruto, se llama Amalackia emblica officinalis, es el fruto que tiene mayor concentración de la vitamina C de la naturaleza. Tiene entre 600 y 900 miligramos, igual que los famosos comprimidos solubles que uno ve efervescentes en las cosas. Bien, seguimos. Para que tengan idea, en la India, para estudiar de médico ayurvédico hay que estudiar 5 años y medio, hay casi 3.200 hospitales. No sé cuántas camas tiene acá el Clínicas, pero para que tengan idea hay casi más de 43.000 camas de capacidad instalada. Estoy hablando solamente de Ayurveda, ¿de acuerdo? Y en este momento un poco menos de 500.000 de médicos ayurvédicos registrados que han tenido que estudiar 5 años y medio, que es lo mismo que tiene que estudiar cualquier médico convencional, que es lo que soy yo, aparte de especialista en pediatría y en medicina familiar. Bien, este es el portal del equivalente del Ministerio de Ayush del CONICET nuestro. Y acá tienen, dependiendo del sistema de salud, tienen cuántos trabajos hay de investigación clínica, de investigación preclínica, de investigación de medicamentos y de fundamentos de la Ayurveda, y son más de 23.000 trabajos publicados. O sea que para los que dicen que no hay evidencia, hay mucha, y ya que está, porque acá seguro hay médicos, hay por lo menos 4 revistas que están indexadas del PubMed que tienen que ver específicamente con Ayurveda. A partir de esto es que se generan las nuevas normas, porque ya hubo una norma en el año 2010 de Ayurveda, y también tenemos que tener presente que la medicina se actualiza y las regulaciones también se tienen que actualizar. Y esto fue lo que ocurrió también con las normas de la OMS. Hay unas normas que es de training, o sea, de capacitación, y otra norma que es de práctica, ¿de acuerdo? Y específicamente tratan los distintos temas. Ya se habló mucho acá de qué visiones tenemos. A mí solamente me interesa resaltar, esto es de la Ayurveda, no es de la OMS, pero está en un documento de la OMS, donde señala que trata de las dimensiones físicas, psicológicas y también espirituales, que muchos acá sentimos que es una verdad que tiene que ser incluida también dentro de el acercamiento a los pacientes y a nosotros mismos. Bueno, y el Ayurveda tiene que ver tanto con mantener la salud, esto es un deber de todos nosotros, tiene que ver con la prevención de las enfermedades, acá colabora todo el equipo de salud, y tiene que ver con los tratamientos, que tiene que ver con las incumbencias profesionales de cada uno. Más allá de que haya que incorporar nuevas incumbencias, con lo que, por ejemplo, se ha hablado del proyecto de ley donde nosotros estamos trabajando desde el 2013 con la senadora Silvina García Larraburu, que es de Río Negro, no de Entre Ríos, simplemente un comentario. Bien, a ver, de Río Negro, sí, de Bariloche. A ver, acá tienen las 8 especialidades que están descritas en el Ayurveda desde hace 2.500 años, un libro que se llama Charaka Samhita, que todavía hoy se estudia, que es 3 veces más extenso que todo lo que escribió Hipócrates en su época. Les dejo los nombres en sánscrito, nadie entiende nada. Les hablo de clínica médica, tocogineco, les hablo de psicología, les hablo de toxicología, les hablo de las especialidades y las entendemos todas. Y entendamos también acá, por ejemplo, toxicología no es solamente para las cobras, los escorpiones y los bichos. Toxicología es para reducir la toxicidad de los medicamentos, porque no hay nada en la naturaleza que no tenga efecto terapéutico o que pueda ser tóxico. Siempre decimos, aquel que les dice esto es natural, no tiene efectos colaterales, o no sabe o los va a estafar. Así que ninguna de esas dos cosas es buena. Hay 2 especialidades que no están incluidas, o por ahí ahora empiezan a ser incluidas en la medicina convencional, que son rasayanas. Rasayana es la terapia de rejuvenecimiento, no es el botox, no es el estiramiento, no son esas cosas, pero es verdaderamente ahora les voy a mostrar que perdemos capacidades cada 10 años, cómo se puede retrasar eso para poder estar un poquito mejor. Bien, hablando de los tipos de formación,
están los profesionales para las normas, están los profesionales de Ayurveda y está el equipo de salud. El equipo de salud que incluye a las enfermeras y enfermeros, a los asistentes ayurvédicos. Acá entran mucho de lo que tiene que ver con los técnicos de masaje y los técnicos de panchakarma, que son los procedimientos específicos del Ayurveda, los trabajadores de salud comunitaria, por supuesto, y también esto tiene que ver con una situación particular de la India, donde de la misma manera que acá uno va a una farmacia y el farmacéutico está habilitado para recomendar algo, también allá tienen que estar capacitados apropiadamente. En la India hay sistema médico convencional más 7 sistemas médicos tradicionales y se da que puede haber entrecruzamiento. Entonces puede venir una persona que se forme de nuevo, o sea, comenzando por el Ayurveda, o puede venir alguien cruzado como lo que puede ser cualquiera de nosotros. Hay requisitos de carga horaria, hay requisitos de competencias, todo eso tiene lógica. Y después, de la misma manera que tenemos en la medicina convencional, que tenemos atención médica primaria, que tenemos atención de internación, que tenemos atención de especialistas, también todo esto se da. Les quiero, en esta caballería rusticana, les quiero compartir con ustedes, por qué también viene esto de las normas y qué tiene que ver con Latinoamérica. Este es un trabajo publicado en el International Journal of Ayurvedic Research, es el All India Institute of Ayurveda, es la institución más importante de Ayurveda asistencial de la India, y donde fue publicado en octubre, lo mandé en julio, y ya es viejo. Y ya es viejo, gracias a Dios, por Argentina, y ahora les voy a comentar. Realmente en este momento hay cuestiones de Ayurveda en todos los países, y particularmente en todos los países de Latinoamérica. Lo que quería presentar es cuál es la inserción oficial del Ayurveda en los países, teniendo en cuenta la inserción dentro del Sistema Nacional de Salud, la inserción académica y la disponibilidad de recursos específicos de Ayurveda. Cuando preparé todo este trabajo, el Ayurveda está reconocido, forma parte del Sistema Nacional de Salud de Brasil, de Colombia, de Nicaragua y de Cuba. Desde hace 2 meses y medio forma parte del Sistema Provincial de Salud de Misiones, oficial a través de una ley. Y eso, por si no lo saben, creo que incluye a muchos de los que están acá. Así que eso es un muy buen antecedente. A nivel académico, se reconoce el Ayurveda en Argentina, en Colombia y también en Brasil. Y esto, bueno, después podría contar otras cosas. Nosotros venimos dictando cursos universitarios de Ayurveda desde hace 23 años. De hecho, el primer curso de posgrado fue acá en la UBA. Después, desde hace un tiempo, estamos dictando los cursos con la certificación conjunta de la Asociación Médica Argentina o de la Universidad del Gran Rosario. Perdón, quiero volver. El regalo más grande que nosotros tenemos año a año, desde hace 23 años, es de los médicos que dicen que al finalizar el curso se reencontraron con su vocación de servir. Vocación que cuando comenzaron la carrera los había llevado a estudiar. Yo mi primera clase de medicina fue pasar en el medio de los cadáveres, acá en la facultad, más todas las terapias, más todas las cosas, eso a uno lo van achando, y encontrarse con la posibilidad de recursos naturales, entender a los pacientes y multitud de cosas, nos hace sentir útiles y muchas otras cosas más. Simplemente quiero compartirles eso. Nosotros trabajamos unidos y asociados porque verdaderamente creemos que la unión hace la fuerza, nos consideramos un puente entre el conocimiento, no la sabiduría de India. Una de las particularidades importantes, la que siempre resalto más importante de la Ayurveda, es que los principios de la Ayurveda son universales. Esa es lo que dice, mi abuela me decía tal cosa, tal persona me decía tal otra cosa. Les cuento una simple experiencia. Me invita
el gobierno de Panamá para dictar un diplomado de Ayurveda, querían estimular el turismo, un montón de cosas, y en el tiempo libre aprovecharon y me llevaron lo que puede ser acá una Villa Miseria, que habían como una manera de estimular el crecimiento económico, les daban a las mujeres para que sembraran plantas medicinales. Y me llevaban para hablar de eso. Fue un embole. Verdaderamente fue una de las cosas más, era un gringo hablando con gente, hasta que la persona más vieja se puso a hablar de las plantas medicinales. Son 10 horas y media, es prácticamente las antípodas, Panamá, de la India, con mujeres que ni siquiera habían empezado el primario. Las mismas plantas se utilizaban para lo mismo en las antípodas. Entonces, a ver, cuando preguntan de dónde es el Ayurveda es del corazón de la gente. Hay un libro hermoso que dice, y Brahma, que vendría a decir Dios o el que quieran, recordó el Ayurveda. Quiere decir que está en el corazón de todos. Ahora, hay un crecimiento histórico-geográfico en el subcontinente de la India y hoy centralizado en India. ¿Bien? Bueno, y entonces tenemos relación con somos Centro Colaborativo para la Enseñanza de la Universidad de Gujarat, del Instituto de Posgrado de Enseñanza e Investigación. Acá tuvimos la bendición, honor, sorpresa, todos los adjetivos que quieran, de firmar un acuerdo con la Academia Nacional de Ayurveda, en presencia de Narendra Modi, el primer ministro de la India, y en presencia del doctor Tedros Ghebreyesus, el director de la OMS. Y esto fue ahora en abril. El Ayurveda tiene muchas cosas para mucho, por supuesto, no cura la muerte, eso es más que obvio, y tiene dentro de todos los recursos, por ejemplo, para la pandemia, hubo toda una serie de recomendaciones del Ministerio de Ayush. Nosotros, junto con una institución de Brasil, el Consorcio Académico Brasileño de Salud Integrativa de Brasil, hicimos la traducción y la adaptación a la realidad de Brasil y de Argentina de estas recomendaciones que incluyen cuidados, prevención, les quiero mencionar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Listo? No, sigo, se lo queda para la próxima. No. Publicamos esto con las las plantas que están mencionadas. Acá tienen 48 plantas, 43 plantas están en la Argentina. Estas son las pérdidas de las plantas con acción rejuvenecedora. Tenemos 20 en la Argentina. Y una cosa para aclarar, el Ayurveda está a favor de las vacunas. Esto es muy clarito. En el 2015 firmamos una declaración de que instituciones académicas de Ayurveda, en nuestro caso y de homeopatía, él es la unidad de homeopatía de la Universidad de Maimónides, reconocemos las vacunas como un instrumento sanitario válido. Después que vacuna para cada cosa, eso es otro tema, pero estamos a favor de las vacunas. Muchas gracias por la atención, buen almuerzo. Bueno, muchas gracias al doctor Berra y convocamos a la licenciada Ofelia Pérez, de las jornadas de yoga y salud de los centros de jubilados en contextos rurales de 2012-2022. Un aplauso, por favor. Bueno, gracias Jorge. Lo mío es cortitísimo, en realidad son 3 o 4 minutos. Es un video que ahí lo vamos a abrir. No tiene sonido, lo cual es una macana porque estaba armado como video, así que lo que voy a hacer es acercar el micrófono a la computadora, ¿sí? Así que, bueno, básicamente igualmente les hago un resumen chiquitito. Vengo trabajando con adultos mayores desde ya hace como casi 30 años. Y conozco a la red cuando comienza, la red de Tai Chi, más o menos, hace muchos años, siempre con el lado de yoga. Yo practicaba Tai Chi en aquel momento y en esa época era directora de un centro de día. Entonces, a partir de ahí comenzamos a trabajar con esto de las instituciones dedicadas a la salud. Esta experiencia es en un ámbito rural. Hace más de 10 años que estoy trabajando en la zona de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Y bueno, y ahí un poco le contamos desde los centros de jubilados, en realidad, no de una institución de salud, pero sí desde una ONG
que, bueno, los centros de jubilados lo son, y la importancia que tiene esta construcción colectiva de abajo hacia arriba, porque de acá hablamos desde las instituciones de salud. Bueno, esta experiencia no viene desde las instituciones de salud, sino desde la organización de las mismas personas que hacen la práctica. Y es una práctica sostenida en 10 años, o sea que por eso la queremos compartir. Arrancamos al principio. Reflexionando sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas las edades, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer nosotros para tener una sociedad más sana, sostenible y próspera? Modificar nuestros hábitos y adoptar hábitos saludables. Una buena alimentación, una vida activa, una buena rutina de sueño. Cada pequeño acto suma y empezamos por pequeños cambios que ponen el foco en nuestra salud. Las jornadas de yoga y salud que hoy presentamos son una buena práctica grupal. Se vienen desarrollando desde hace casi 10 años con un pequeño receso durante el periodo de pandemia. A tan solo 165 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Punta Indio, ubicado sobre la costa del Río de la Plata, en el Parque Costero del Sur. El parque tiene 70 kilómetros de largo costero por un ancho de 5 kilómetros promedio, y se la considera una reserva mundial de biosfera. Su ciudad cabecera es Verónica y Pipinas, un pueblo rural ubicado a 55 kilómetros de la reserva. Los protagonistas de esta experiencia son las personas mayores que habitan una zona rural de la provincia de Buenos Aires y mantienen un estilo de vida en armonía con la naturaleza. El yoga, o el yoga, como le decimos, es un regalo ancestral, tradicional e inestimable. Simboliza el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y las acciones, los logros y el autocontrol, la unidad entre los seres humanos y la naturaleza. No es solamente ejercicio físico, sino también una manera de estar en armonía con uno mismo, con el mundo y la naturaleza. Las jornadas nacen con el objetivo de crear un espacio donde las personas mayores y otras personas interesadas de la comunidad puedan compartir la práctica de yoga, las actividades socio-recreativas y charlas informativas de salud, difundiendo y visibilizando las acciones de los centros de jubilados de Pipinas, Verónica y Punta Indio. Se realizaron 14 encuentros, que los llamamos Jornadas de Yoga y Salud de los Centros de Jubilados, porque la planificación y la puesta en marcha depende de la organización grupal. Las decisiones relacionadas con la organización se debaten en el taller de estimulación de memoria y en el espacio de la práctica de yoga. Temas como objetivos de cada encuentro, profesionales invitados, armado de difusión, autofinanciamiento, etc. Nuestra meta es el envejecimiento saludable, la autogestión, el ejercicio de la ciudadanía y el autocuidado. Se trata de favorecer las condiciones para el encuentro generacional, intergeneracional e interinstitucional. Gracias. Namaste. Bueno, ahí termina. Era un poco compartir la experiencia. Bueno, damos por finalizada entonces con esta última presentación, esta jornada. Les agradecemos enormemente la asistencia. Le pedimos disculpas por alguna desprolijidad que haya sucedido, pero lo que sobra es voluntad y corazón. Y a veces las cosas no salen como uno prevé. Así que muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Perdón, una sola cosa. No, les quiero comentar. En este momento hay personas trabajando con Ayurveda, con veteranos de Malvinas.
con pacientes con insuficiencia cardíaca, con pacientes con cáncer, con pacientes con insuficiencia renal crónica, en diferentes lugares y servicios del país. Quien quiera que piense que podemos serles útiles de alguna manera, nos contactan. Abrazo grande y felicitaciones de vuelta por la jornada. En relación al Qigong del cáncer, que no pude exponer todo, me pueden contactar a través de la página web del instituto, www.iiqg.argentina.com.ar, y voy a publicar el PowerPoint que no pudimos ver, así se enteran de qué se trata. Gracias.